profe Monedero. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Hola, padre. ¿Qué tal? Tanto tiempo. Buenas noches para usted y buenas noches para toda su audiencia. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos por allá? Bien, bien. Venimos de una conversación que no sé si la pudiste ver un poquito, pero después mirala y me mandás tus comentarios, ¿no? Pero bueno, La no me escuché, quiero... sí, sí. ¿Cómo? La escuché, sí, sí. Ah, la escuchaste, sí. No me quiero burlar de ese muchacho, ¿no? Voy a ser sincero. Qué sé yo, vaya a saber. Dejémosla ahí, ¿no? No sé si tendrás algún comentario al respecto más de lo que yo dije, pero bueno, en fin. No, padre, me parece que usted lo que dijo fue suficiente. Sí, 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 por sí, sí, supuesto. sí, dejémosla ahí, ¿no? Bueno, hoy al profe Monedero lo tenemos acá para hablar un poco de lo que sería la Santísima Virgen María, ¿no? Y un poco del documento que salió. A los que están esperando, quédense tranquilos que los voy a hacer pasar. Vamos a hablar 20 minutos más o menos, ¿no? Así que tengan paciencia. Después le toca a Alejandro y después le toca a Harold. Así que tranquilos, que van a pasar. Si entra una mujer, le doy prioridad porque hay que ser caballeros, ¿no? Acuérdense de eso. Bueno, ¿tenés algo preparado o querés que vuelva a mostrar el documento? ¿Cómo hacemos? Sí, así es, pater. Sí, tengo una cosa preparada, lo compartimos y lo mostramos. Hoy, 4 de noviembre, fue publicado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe a cargo del cardenal Víctor Manuel Fernández y con aprobación del Papa León XIV, un documento que se llama Mater Populi Fidelis. Es una nota doctrinal sobre algunos títulos marianos referidos a la cooperación de María en la obra de la salvación. Se venía hablando del documento, anoche circuló algunos fragmentos, o sea, algo se filtró y en junio el cardenal Víctor Manuel Fernández había dicho que se estaba generando un documento, ¿sí? Entonces, este documento tiene varias partes, como podemos ver, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a concentrar solamente en esta, en la que dice corredentora, que son los puntos 17 a 22. Es decir, no vamos a analizar todo, no sería posible tampoco una transmisión. Vamos a analizar solamente el punto 17 y 22. Entonces, les voy a compartir en pantalla lo que preparé para que lo podamos ir conversando con el pater para la mejor ilustración del público. Está bueno, buena Muy bien. idea. Padre, ¿le parece si yo voy leyendo, usted comenta y yo comento? ¿Le parece ese método? Me parece perfecto, es un buen método, como bien lo sabés, ¿no? Punto 17. El título de corredentora aparece en el siglo XV como corrección a la invocación de redentora, que María venía recibiendo desde el siglo X. San Bernardo asigna a María un papel al pie de la cruz que da lugar al título de corredentora. Este título aparece por primera vez en un himno anónimo del siglo XV en Salzburgo. Aunque la denominación de redentora se había mantenido durante los siglos XVI y XVII, esta denominación desapareció totalmente en el siglo XVIII para ser sustituida por corredentora. ¿Sí? Sí, sí, La, sí. la investigación teológica de la cooperación de María en la redención, durante la primera mitad del siglo XX, llevó a ahondar más en el contenido del título de corredentora. Bien. Sí, yo creo que me parece mi opinión acerca de todo lo que se leyó es que ya había habido una corrección, por lo visto. O sea, si antes se le decía redentora para no confundir con redentor, justamente esto muestra que la palabra corredentora, me parece que en ese mismo documento podemos ver, ¿no? Que la palabra corredentora es para poner a la Virgen abajo de Jesucristo, no para ponerlo igual o arriba. Entonces, digamos que yo no tendría ningún problema en llamarla corredentora, ¿no? O sea, si ya justamente se corrigió
esa cuestión terminológica en su momento. Mi pregunta, Juan Carlos, es, ¿qué queremos? ¿Agradar a los protestantes con este tipo de cosas? ¿A quién queremos complacer? Esa es mi pregunta, ¿no? Sí, es inevitable que eso se haya pensado y yo pensé lo mismo. Pensé que realmente el documento va en ese sentido y obviamente es lo más fácil es lo primero que nos viene a la cabeza, que realmente parece que esto es un documento diseñado, redactado para agradar a los protestantes. Sí. En ese sentido, la observación que usted hace, padre, es importante porque ya se había corregido, ¿sí? El término, buscando justamente realzar la cualidad de Cristo como nuestro Salvador y Redentor. Y después hay algo interesante, que aquí dice que la palabra redentora permaneció al menos 2 siglos, es decir, que durante 2 siglos, el 16 y el 17, el pueblo cristiano siguió usando la palabra redentora hasta que recién eso se corrige en el siglo XVIII. Esto significaría que el pueblo cristiano puede utilizar un término y que una cosa es el término y otra es el significado. Es decir, por supuesto que el término correcto es corredentora, pero pero usar un término, usar el término de redentora no significaba que el pueblo cristiano creyera que María estaba a la par de Cristo. No podemos nosotros ser tan arrogantes de pensar que durante 2 siglos todo el mundo estaba confundido y había unos pocos iluminados ahí. Parece bastante probable lo contrario. Es decir, que una cosa son las palabras, otra cosa son los conceptos. Las palabras deben ajustarse al concepto, pero la palabra no te lleva al concepto por sí sola, sino que es necesaria una formación teológica para entender bien lo que se quiere decir. Exacto, sí. No, y por eso, ¿no? Más allá de, digamos, los términos, lo que hay que aclarar son los conceptos y a veces los términos sí, son importantes para evitar confusiones, pero bueno, ya estaba aclarado por lo visto, ¿no? Pero bueno, Juan Carlos, sigamos adelante, a ver qué dice el punto 18. Ahí, le pido, padre, si lo puede leer usted. Perfecto, sí. Dice, algunos pontífices han utilizado este título sin detenerse demasiado a explicarlo. Generalmente lo han presentado de dos maneras precisas. En relación con la maternidad divina, en cuanto María como madre ha hecho posible la redención realizada en Cristo, o bien en referencia a su unión con Cristo junto a la cruz redentora. El Concilio Vaticano II evitó utilizar el título de corredentora por razones dogmáticas, personales y ecuménicas. Bueno, acá un poquito yo veo dos cosas en esta frase, ¿no? Dice, algunos pontífices han utilizado este título sin detenerse demasiado a explicarlo. Yo no estaría tan de acuerdo con ese aspecto, porque Juan Pablo II, por ejemplo, que fue uno de los pontífices que utilizó la palabra corredentora, él tiene, por ejemplo, una frase hablando de María, ¿no? Y era una de las cosas que dice, y lo dijo el 31 de marzo de 1985. En Domingo de Ramos, el Día Mundial de la Juventud, lo que dijo el Papa fue, al deseo del Redentor, corresponda generosamente nuestro deseo, con la ayuda de María la Corredentora, a la que elevamos con todo ardor nuestra oración. Yo creo que explicó ahí, ¿no? Lo que está diciendo el Redentor, por un lado, con la ayuda, que ayuda significa no que reemplaza a Cristo, sino que simplemente en los méritos de Cristo, María Corredentora es la que nos ayuda a elevar las oraciones al Padre, pero siempre bajo Jesucristo y no al costado o por arriba. Y después podríamos leer muchísimos otros textos de San Juan Pablo II, como por ejemplo, los evangelios no nos hablan de una aparición de Jesús resucitado a María,
De todos modos, como ella estuvo de manera especialmente cercana a la cruz del Hijo, hubo de tener también una experiencia privilegiada de su resurrección. Efectivamente, el papel corredentor de María no cesó con la glorificación del Hijo. Me parece que esta parte de que no explicaron demasiado y después lo de abajo, ¿no? El Concilio Vaticano II evitó utilizar el título de corredentora por razones dogmáticas pastorales y ecuménicas. O sea, lo que nos está diciendo es, queremos agradar a los protestantes. O sea, no quiero juzgar la intención de este documento. Da la impresión, puedo equivocarme, pero da la impresión que, bueno, no queremos chocar con los protestantes, entonces por eso ajustamos los nombres. Pater, varias cosas para decir, y me alegra que lo que usted dice no era lo mismo que yo iba a decir, porque entonces si no nos repetimos, no nos superponemos. A mí me llamó la atención la primera oración del párrafo 18, porque dice, sin detenerse demasiado a explicarlo, lo cual es una frase bastante imprecisa. Es decir, o se explica o no se explica. Ya si se explica demasiado, demasiado poco, muchísimo, moderadamente, ya estamos en un terreno totalmente opinable. Pero lo que me impresiona más es la frase siguiente. Inmediatamente después de decir que no se explica demasiado, dice el documento que esto se ha dicho y se presentó de manera precisa. ¿En qué quedamos? Claro, Entonces, si es manera precisa, entonces hubo una explicación, un detalle. Y si no hubo un detalle y una explicación, ¿cómo es que hay manera precisa? O sea, sí. esto lo podremos llamar anfibología o documento anfibológico o párrafo anfibológico que va en un zigzag, ¿no? Una de cal y una de arena. Sí, 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 la verdad que Sí. con todo respeto, y la gente lo que les aclaro es, no estamos faltándole el respeto a nadie con esto, ¿no? Pero esto no es un documento dogmático, empecemos por ahí, ¿no? Sí, y tampoco este documento nos manda o nos ordena quitarle el nombre de corredentor a la Virgen. Dice que, bueno, no se aconseja, lo vamos a ver ahora, ¿no? No se aconseja usar ese nombre, pero no nos obliga a decir, bueno, la Virgen no es corredentora. Si el documento obligase, bueno, ahí tenemos otra conversación. Pero de todos modos, del punto de vista didáctico, está muy mal escrito. Eso ciertamente, porque esa contradicción yo la había visto, pero tampoco la marqué, ¿no? No se detuvieron demasiado a explicarlo, pero después lo han presentado de manera precisa. Bueno, ¿en qué estamos, no? Es como que, ¿en qué Y eso estamos? no se puede entender. Y por otro lado, aquí hay también una especie de psicoanálisis del Concilio Vaticano II. ¿Cómo es posible que a 70 años, perdón, a 60 años de terminar el concilio, hombres de hoy dicen, no, ellos no hicieron esto por tal razón? O sea, que los padres del concilio, los 2000 obispos del concilio dejaron una nota y dijeron, ¿saben qué? No usamos la palabra corredención por este motivo, este y aquel. O Sí, sea, hay como, esto se da por supuesto, y la verdad, por lo menos habría que tener algún elemento o alguna evidencia empírica de eso, y no se ha presentado esa evidencia empírica. Y después es sugestivo que Juan Pablo II 7 veces usó el término corredención, una de esas usted la acaba de citar. Vayamos al punto 19. El punto 19, ¿sí? Se usa, lo vamos a ir más rápido porque se usa el argumento de que le preguntaron a Ratzinger en el 96, le pidieron definir el dogma de María Corredentora, un grupo llamado Vox Populi Mariae Mediatrici, y que Ratzinger se negó a definirlo diciendo que esos títulos no eran claros, que la doctrina contenida en ellos no estaba madura, ¿sí? Y que no se veía claro cómo esa doctrina, la de la corredención,
estaba en la Escritura y en la tradición apostólica. Y aquí, interesante que, para no forzar lo que dice Ratzinger en 1996, Ratzinger decía, no se ve de un modo claro, pero no decía, se ve de un modo claro que. Es decir, una cosa es que Ratzinger opinara en el 96, no se ve de un modo claro cómo esta doctrina está en la Escritura y en la tradición. Esto es lo que dijo en el 96. Y otra cosa es decir, se ve de un modo claro que la corredención no está en la Escritura y no está en la tradición. Son dos cosas diferentes. Pero, sin embargo, luego, 6 años después, Ratzinger, según este documento, va a decir algo distinto. Va a manifestar una opinión contraria y va a decir que la fórmula corredentora se aleja demasiado del lenguaje de las Escrituras y que provoca malos entendidos. Y dice, según este documento que dijo Ratzinger, que la palabra corredención ensombrece el origen de que todo viene de Cristo, ¿no? María es lo que es gracias a Cristo, y que corredención ensombrece ese origen. Esa es una opinión teológica de Ratzinger del 2002. Es una Sí. opinión, ¿sí? Una cosa que quiero agregar es, acordémonos, gente, que el tema, este tema que de María Corredentora no es un dogma. Lo aclaramos, no han sacado un dogma diciendo que María es la corredentora o María no lo es. No se ha sacado una doctrina definitiva. Entonces, a mí me causa mucha gracia cómo muchas personas nos acusan de cismáticos a aquellos que decimos, bueno, para nosotros María es corredentora. ¿Saben por qué me causa gracia? Porque en tiempos de Santo Tomás, y tanto Juan Carlos como yo estamos lejos de ser Santo Tomás, ¿no? Pero en tiempos de Santo Tomás, bueno, por una parte estaba Santo Tomás de Aquino, que él no por un error filosófico ni un error teológico, porque su filosofía y su teología estaban perfectas. Él por un error de la biología de su tiempo, como que negó la Inmaculada Concepción, pero fue la biología de su tiempo la que le erró porque decía que había la infusión del alma se hacía a los 4 meses de la gestación del feto, ¿no? Bueno, fue un error biológico que no tiene la culpa Santo Tomás de eso, pero bueno, lo concreto es que por eso Santo Tomás negaba la Inmaculada Concepción. Ahora, después Dumas Scoto la afirmaba. Dumas Scoto, según mi opinión, pero es solo mi opinión, su razonamiento filosófico y teológico era incorrecto, pero le pegó. Le pegó realmente y dijo, bueno, digamos, María es inmaculada. Ahora, no había dogmas sobre la Inmaculada Concepción, por lo tanto, ninguno de los dos era herejes. Era una discusión filosófica, teológica, era una discusión doctrinal sobre un tema opinable. La doctrina de María Corredentora es una doctrina que no es dogmática por ahora y por lo tanto tenemos derecho a decir María es corredentora, María no es corredentora, pero lo tenemos que decir con argumentos, ¿no? Y tenemos argumentos de que tanto Juan Pablo II como el Padre Pío, como San Ambrosio, como también San Ireneo de Lyon, han hablado de María como corredentora. Quizá no todos han utilizado ese término, pero han descrito conceptualmente el contenido de lo que es ser corredentora. Entonces, dicho esto, no hay herejes acá, hay una discusión sobre un tema opinable. Y el magisterio, este documento magisterial, no nos manda no usar el nombre corredentora, simplemente nos dice que, bueno, es inoportuno, que es desaconsejable, pero no nos dice no lo usen. Que se entienda esto, ¿no? Adelante. Muchas gracias, padre. Claro, el documento en ningún momento prohíbe usar el término y hay que recordar que este documento ha sido publicado por el dicasterio que está a cargo del cardenal Víctor Manuel Fernández y que no es un documento, por supuesto, donde hay una definición irreformable en absoluto. Lo que estamos haciendo aquí es explicar lo que dice el documento con la mayor honestidad intelectual posible. Sí, en relación a eso, Juan Carlos, te interrumpo solo un segundo. Sí. Así, con el tema de la bendición de parejas LGBT, ¿no?
2 años antes se había prohibido la bendición de las parejas LGBT. En el 2021, no, el 2023 se prohibió. 2 años después se saca un documento donde al final el Papa Francisco dice que no se bendice el pecado, porque sabemos que la unión homosexual es el pecado, ¿no? Pero sin embargo, bueno, ese documento daba la impresión de que se podían bendecir las parejas homosexuales y que contradecía un documento anterior, ¿no? Lo mismo, si vamos al caso, qué sé yo, Juan Pablo II modificó el catecismo de San Pío X. Y lo mismo, Francisco modificó el catecismo de Juan Pablo II. Entonces, conclusión, estas cosas no son dogmáticas, pueden sufrir modificaciones, ¿no? No cambió que la unión homosexual es pecado, no cambió esa doctrina, como tampoco cambió los dogmas de la Iglesia Católica en cuanto a lo que es la Trinidad, el Verbo encarnado, y bueno, otros temas que podríamos mencionar, pero con todo esto que dije es, esto que escribió hoy en día el cardenal Víctor Fernández, mañana puede ser derogado o cambiado tranquilamente por otro prefecto o por otro papa. Exacto. Y es más, ni siquiera está cerrando la discusión. Claro. ¿Sí? Y nosotros estamos aquí aportando elementos para esa discusión, ¿sí? Desde el lugar de laico en mi caso y el lugar de sacerdote en el suyo. Luego en el punto 20 refuerza el tema de la centralidad redentora de Cristo, que no es un tema que se esté realmente discutiendo, porque justamente co-redentora, el prefijo co, lo que hace es subordinar el papel de María al de Cristo, ¿sí? Entonces no es que el que dice corredentora cree que María está sustituyendo o reemplazando o empujando a Cristo de un lugar principal, en absoluto. Por eso dice el título, dice este documento, que cualquier criatura está en un lugar claramente receptivo. Y claro que sí, y María está en un lugar receptivo. Por supuesto que sí. María es inmaculada, es preservada del pecado desde su concepción, es madre de Dios desde la encarnación y nosotros creemos, tenemos la opinión teológica de que es corredentora. Entonces, claro, el documento dice, hay que ser cautelosos, una religiosa y delicada cautela, claro, por supuesto. Por eso mismo nos tomamos el trabajo de citar el documento y comentarlo. No sé cuánta gente lo va a hacer. Mucha gente Sí. ha tomado partido a favor o en contra del documento y no sé cuánta gente lo ha citado y comentado. No, Aquí sí, vamos. te digo la verdad que eso, digamos, la falta de lectura brilla por su ausencia, ¿no? Más bien dicho, no, está mal formulada la frase. La lectura brilla por su ausencia, porque realmente las personas hoy en día no leen los documentos y ya directamente toman partido. Y eso es lo malo. Y justamente sin leer los documentos le saltan a lo yugular aquel que piensa distinto sobre un tema opinable, ¿no? Como bien lo dijimos, y sobre un tema abierto, como bien vos dijiste, porque la discusión está abierta, no está cerrada. Ahí está el punto. Gracias, Pater. En el punto 21 va citando otros argumentos y ya, bueno, primero empezó con Juan Pablo II, luego con Benedicto y luego pasa a una expresión, a manifestaciones del Papa Francisco que son aún más categóricas que las de Benedicto XVI. Entonces dice que Francisco dijo que María jamás quiso para sí tomar algo de su hijo, jamás se presentó como corredentora, dice él, no, discípula. Claro, y ahí comento yo en rojo, ¿no? Interactuando con el argumento. Sí, María jamás se presentó como corredentora, pero tampoco se presentó como inmaculada, tampoco se presentó como madre de Dios, tampoco se presentó como discípula, de hecho. O No, sea, hasta donde nosotros tenemos elementos en las escrituras, no hay ninguna frase de María donde la Santísima Virgen diga, hola, soy inmaculada, hola, soy madre de Dios. No digo que no esté en las escrituras, ¿sí? Por supuesto que está en las escrituras, pero no es que ella se presenta así. no, no, no.
No es que No solo eso, sino que al mismo tiempo podemos agregar de todo lo que dijiste, ¿no? Que la Virgen habla muy poco en la escritura, dice muy poco. Justamente eso habla de la grandeza de la Virgen, ¿no? Ahí está el punto. exactamente. Y de nuevo aquí en el verbo quiso, hay también algo que vuelvo a decir, así como hay un psicoanálisis del Concilio Vaticano II en el párrafo de arriba, donde se pretende saber lo que 2000 obispos tenían en la mente y por qué lo hicieron, también aquí hay de alguna manera un psicoanálisis me da hasta pudor usar la palabra, pero hay una idea de saber lo que María quiso o no quiso hacer, Claro, ¿no? O sea, jamás quiso María tomar algo de su hijo. O sea, esta frase ya es un problema, porque esta frase ya supone que llamarla corredentora es de alguna manera arrebatar algo al hijo. O sea, esta frase no es una frase de discusión teológica, es una frase retórica, sí, es pirotecnia verbal. Por eso dice, después, el Papa perdón, la nota dice, la obra redentora ha sido perfecta y no necesita añadido alguno. Pero esto es polemizar lo obvio, porque la corredención de María no se presenta como un añadido que perfecciona una obra imperfecta. no. Entonces, aquí, al discutir lo que es obvio, se está intentando, de alguna manera, llevar la atención a un punto que no es el punto de la discusión. Lo Sí, sí, mostramos. sí, no. Y además agrego, la Virgen es hipotéticamente necesaria para la salvación, pero no con necesidad absoluta. Cristo, siendo Dios, podría haber elegido otros caminos. Él podría haberse hecho hombre sin necesidad de madre y de padre. Él podría habernos redimido con un acto de voluntad. Tenía mil maneras de redimirnos. Sin embargo, eligió a la Virgen porque quiso. Quiso depender del sí de la Virgen porque él quiso, ¿no? Porque estaba él predeterminado a eso, ¿no? Y una vez que la Virgen dijo que sí, porque se le pidió el consentimiento, es ahí donde se puede decir que la Virgen es corredentora, no porque sea más importante que Jesucristo, sino porque Cristo desde toda la eternidad como Dios quiso depender de ese sí de la Virgen. Podría no haberlo querido, tenía las mil posibilidades, las 10.000, las millones. Quiso esa posibilidad, depender del sí de una jovencita de 15 años que después será la madre de Dios, ¿no? Y es la madre de Dios y la madre nuestra. Así que el término corredentora no le quita ningún mérito a Jesucristo y siempre la Virgen va a estar abajo de Cristo, porque ella es infinitamente inferior a Cristo, pero sin embargo Cristo no está contento cuando a su madre no le dan el lugar que le corresponde. Ese lugar de gloria se lo dio Jesucristo, no se lo dio nadie más. Ahí está el punto, ¿no? Totalmente. Y por eso notemos que la discusión, ¿sí? No puede ser la discusión solamente de, bueno, voy, yo veo las escrituras, es, si María es Inmaculada, es Madre de Dios, es asunta al cielo, ¿sí? Entonces tenemos, o sea, no nos acercamos a la dilucidación teológica sobre si María además es corredentora desde los 4 dogmas ya definidos. Sí, No es que nos acercamos de cero, exactamente, nos exactamente. acercamos desde ahí. Sí, sí. Por eso, aquí en el punto donde dice, donde está citando Francisco, dice, Nuestra Señora no quiso quitarle ningún título a Jesús. Eso es tan obvio. O sea, que se imaginan que María quería, o sea, que el título de corredentora le quita algo a Jesús. Sí, y lamentablemente es lo que dicen los protestantes eso. Por eso me llama tanto la atención que se repitan esos argumentos como si fuesen esenciales, cuando para la iglesia eso, chocolate por la noticia, ¿no? O sea, es obvio que nosotros no vamos a darle a María un papel que no le corresponde ni vamos a caer en la mariolatría, no vamos a adorar a la Virgen, por ejemplo, eso no corresponde, ¿no? O sea, pero eso ya se superó hace muchísimo tiempo, no es que se superó ahora ese tema. Entonces, en fin,
no quiero hacer elucubraciones, pero a mí me da la impresión que son todos argumentos protestantes, ¿no? O sea, es como que se está buscando Sí, sí. un poco complacerlos a ellos. Sí, porque además otra cosa, el argumento este de Francisco es, no pidió para sí misma ser cuasi redentora o una corredentora, no. Bueno, pero tampoco María pidió ser madre de Dios, Y tampoco tampoco, pidió ser inmaculada, entonces tampoco pidió la asunción. sí, sí, sí. Entonces, de alguna manera, si lo que estamos mostrando es que este argumento no lleva a, no supera una crítica teológica básica. Sí. Y por eso después dice, el Redentor es uno solo y este título no se duplica, pero entonces, no estamos, Redentor no es lo mismo que corredentor. No, Entonces, él mismo lo dice al inicio, ¿no? Él mismo dice que ya, ya redentora se le llamaba antes. Bueno, ya se le puso corredentora para ponerla abajo de Jesucristo. pero entonces, claro, o sea, no hay duplicación del título. Sí, Y em, seguimos avanzando. Quiero determinar este argumento. Aquí lo que se plantea es que, dice Francisco, no hay corredentores con Cristo porque, es importante el porque, que no lo pone Francisco, lo pone el dicasterio, porque el sacrificio de la cruz presenta una satisfacción sobreabundante e infinita. Pero la verdad es que la infinitud del sacrificio de Cristo no cancela la posibilidad de corredención. no, Porque si fuese así, la infinitud de Dios cancelaría cualquier tipo de intervención humana o angélica. Por ejemplo, en la Biblia leemos que, por ejemplo, en las plagas de Egipto, ¿no? En la última plaga leemos que el ángel exterminador es el que pasa y se lleva la vida de los primogénitos egipcios, ¿de acuerdo? Leemos eso. sí, Entonces, yo podría decir, no, señores, que haya un ángel y que haga las cosas que Dios quiere, resta poder a Dios, porque ¿por qué no es Dios mismo el que lo hace? ¿Por qué tiene que mandar un ángel? Bueno, a Dios le complació eso, le complació servirse de ángeles para que hagan cosas y mandarlos a los ángeles a hacer algunas cosas. yo siempre digo también que si la Virgen hubiese sido protestante, la Virgen le hubiese dicho al ángel, no, contigo no hablo, yo hablo directamente con Dios. ¿Por qué vienes a mi casa? ¿No? O sea, yo Claro, digo, menos mal que la Virgen no era protestante y dijo, bueno, hablo contigo, ¿no? Pero siempre hay intermediarios, pese a que Dios podía haber hablado directamente a él, ¿no? Y que lo de hecho, mismo, sí, que de sí, hecho con Moisés pasa eso, que sí, sí, a Moisés se le revela directamente Dios, pero bueno, a Agar, a la esclava, le habla un ángel, le convence de no irse del campamento de Abraham. sí. Entonces, si tenemos numerosos ejemplos en la escritura, donde lo que se ve es que Dios, de alguna manera, delega o deja que los hombres o que las criaturas angélicas cooperen con su obra, ¿sí? Siendo Dios infinito, entonces la infinitud del sacrificio de Cristo no es un argumento para cancelar la corredención de María. Giovanni, te voy a decir una cosa, cuando acá el profe Monedero se vaya, te voy a pedir que entres, ¿ok? Si vas a hablar así, te invito a entrar y que me digas en qué estamos tratando de igualarnos al magisterio de la Iglesia y quiero que me pruebes que no estoy en comunión con el Papa. ¿M? Eso es lo que quiero que me pruebes. Acá al profe le di un poco más de tiempo porque me pareció que valió la pena, pero ya que vas a hablar, entra. Y te pido que entres, o sea, con el profe vamos a estar unos minutitos más, entra y demuéstrame que no estoy en comunión con el Papa, demuéstrame que estamos denigrando al magisterio y demuéstrame que nos estamos igualando al Papa y todo eso que estás diciendo. Si me lo puedes probar, eres bienvenido, ¿ok? Tranquilo que no te voy a tratar mal, pero simplemente te voy a mostrar lo equivocado que estás.
simplemente eso te quiero decir, ¿no? Obviamente tienes que tener cámara, da la cara, porque acá se da la cara y se usa micrófono también. Así que adelante, mi amigo, te invito. Una vez que se vaya el profe, te hago pasar si realmente puedes probarme esto que te acabo de decir, ¿no? Porque no estamos igualándonos al magisterio, no estamos corrigiendo a nadie, no estamos este es un tema de discusión, así como en tiempo de Santo Tomás. Estaba Santo Tomás que decía una cosa, Dom Scoto que decía otra, y no estaba el dogma de la Inmaculada. El documento en ningún momento dice que no se puede discutir el tema, en ningún momento. Así que decime en qué parte del documento dice que no se puede hablar más del tema. Dímelo y lo conversamos, ¿ok? Perdón, Juan Carlos. No, está bien, Pater, por favor. Me salió el bravucón de adentro. Al final del punto 21, fíjense lo que dice. Dice, acá ya habla el dicasterio, dice, ni la Iglesia ni María pueden reemplazar o perfeccionar. Usó esos dos verbos, reemplazar o perfeccionar. Pero, atención, la doctrina de la corredención no plantea que María reemplaza la obra de Cristo y tampoco plantea que la obra de Cristo es imperfecta y que María viene a perfeccionarla. O sea, aquí lo que hace es claramente atacar un espantapájaros. Aquí sí veo realmente el tema de la, o sea, es la visión de la sola escritura. O sea, así como el protestante dice, no, que haya un magisterio que interprete las escrituras es como decir que la Biblia es imperfecta. ¿A qué pasa lo mismo? O sea, aquí lo que hay un problema de falta el concepto, la herramienta de la analogía y falta un criterio de lo que es la doctrina de la participación. O sea, esto es un mundo, es Parmenidio el argumento. Resucitó Parménides. ¿Sí? El ser es, el no ser. Exactamente, sí, exactamente. Bueno, y otra cosa que también hay que decir de todo este argumento que acabamos de leer en cuanto tal, que me parece que es importantísimo afirmarlo, es, yo siempre digo que la verdad es verdad, diga quien la diga. Y la verdad la puede decir el mismo demonio, porque el demonio muchas veces en exorcismos ha dicho la verdad por pedido de los exorcistas, ¿no? Y también puede caer en el error una persona buena en cuanto tal. Entonces, ¿a qué voy con este ejemplo? Nosotros, como católicos, no podemos defender lo indefendible. Quiero que esto quede claro, ¿no? Cuando hay una cosa que es indefendible, nosotros tenemos que decir, a ver, esto está mal, esto es incorrecto, esto no lo podemos nunca seguir, porque en el error no se sigue a nadie. No seguimos nadie en el error, o no seguimos a nadie, mejor dicho, y seguimos a la persona que dice la verdad. Nosotros acá estamos tratando de buscar la verdad, y por eso hicimos todo este análisis que acabamos de hacer, ¿no? Así que en todo caso, lo que le digo a la gente que está en el chat, que yo creo que la mayoría están contentos de este análisis, ¿no? Pero en todo caso, como decía Jesucristo, que estamos lejos de ser Jesucristo, pero él decía, si nos hemos equivocado, dinos en qué. Cristo le dijo al satélite que le pegó la bofetada, si hablé mal, dime en qué, pero si no, ¿por qué me golpeas? Bueno, lo mismo le decimos nosotros a ustedes, si hablamos mal, díganos en qué, pero de lo contrario, bueno, ¿por qué nos dicen cismáticos? ¿Por qué nos dicen sede vacantistas? Tratemos de usar la cabeza, que para eso nos la dio Dios, ¿no? Como decía Chesterton, ¿no? Cuando entramos en la iglesia nos sacamos el sombrero, no el cerebro. Acordémonos de eso. No, y además otra cosa, también a los que sacan el tema del sedevacantismo, los invito a mi canal donde hay 3 o 4 videos donde tratamos el tema con toda profundidad, porque es un tema profundo y siempre hemos sostenido que el sedevacantismo es una solución falsa a un problema verdadero. Sí. Y por lo tanto, ahí están los argumentos. Hay transmisiones con Hugo Ariza, hay transmisiones con otras personas. Vayan y vean. Y de última, si quieren cuestionar, por lo menos
escuchen lo que hemos dicho antes de cuestionar Exactamente. en el aire. Vamos a un Bueno, último. vamos al 22 porque nos quedan 5 minutos, dale. No, Te di tiempo como a los protestantes que les doy hasta 45 minutos. muy bien, está muy bien, Pater. Pero en el punto 22 dice claramente que es inoportuno, y usa la palabra siempre, llamarla corredentora, ¿sí? Porque dice, se corre el riesgo de oscurecer la única mediación salvífica de Cristo, ¿sí? Y puede generar confusión. Entonces se apoya en la cita de Hechos, dice, no hay otro nombre que se le haya dado a los hombres por el cual deban los hombres salvarse, ¿sí? Ese es el argumento, que aquí, como usted bien dicho, es un argumento bien protestante. Pero luego hay algunas consideraciones del dicasterio. El dicasterio dice que cuando una expresión requiere muchas y constantes explicaciones, se refiere a la expresión de corredentora, explicaciones para evitar que se desvíe de un significado correcto, esta expresión no presta, dice el dicasterio, un servicio a la fe del pueblo de Dios y se vuelve inconveniente. ¿Sí? Y de nuevo, vuelve a insistir, el peligro de oscurecer el lugar exclusivo de Jesucristo, etcétera, único, ¿sí? Un lugar exclusivo. Voy a marcar las palabras que hablan del tema. Bien, aquí es donde, con todo respeto, yo quiero plantear algo. Fiducia supplicans, ¿no corre el riesgo de oscurecer la verdad sobre la naturaleza humana y el matrimonio? La adoración de la Pachamama, ¿no puede generar confusión? La labor del padre James Martin, ¿no puede oscurecer la verdad sobre la sexualidad humana, sobre el hombre y la mujer? El sínodo alemán, ¿acaso no requiere constantes explicaciones para evitar que se confunda a la gente? Entonces, realmente parece ser que no es que hay o sea, aquí o sea, estamos de acuerdo con el criterio de que lo que genera confusión debe ser, no es conveniente, pero la verdad es que no hay una confusión en el pueblo cristiano de gente que cree que María es una diosa. Lo que hay confusión es sobre lo que acabo de decir. James Martin, el sínodo alemán. Hace nada, Exactamente. hace creo que 2 días un cardenal dijo que no hay ninguna religión que tenga la verdad plena. Eso nos Claro. genera confusión. Creo Que que fue hace 2 justo, días, que ¿eh? justo cuando lo dijo, yo me había matado en decirle a un protestante acá que solamente la Iglesia Católica es la verdadera. Claro, después lo escuchan este cardenal y dicen, bueno, está bien, este padre dice eso, pero este otro cardenal dice otra cosa. Obviamente yo puedo argumentar, vayan al catecismo número 846. Ahí está claro, no importa lo que diga el padre Tomás, no importa lo que diga otro clérigo, lo que importa es lo que dice la doctrina católica. Pero realmente patético todo eso, ¿no? O sea, que realmente haya miembros eclesiásticos que den sus propias opiniones y que no prediquen lo que predicó la iglesia siempre. Y con El- respecto a lo que dijiste recién, sí. totalmente de acuerdo, se meten con la Virgen. No estoy hablando acá particularmente del cardenal Tucho Fernández, aclaro, yo al menos no estoy hablando de él. Simplemente digo, los modernistas en general, y a quien quede, a quien le quede el saco que se lo ponga, ¿no? Los modernistas se meten con la Virgen cuando están todos estos problemas. Hay tantos problemas en el mundo y ahora vienen a decir que corredentora, no corredentora, que eso es un problema. Cuando hubo tantos santos que no tuvieron problema en ser santos y en ser canonizados, llamándola a la Virgen corredentora, y nunca desestimaron el poder de Jesucristo con ellos, porque sabían que la Virgen estaba siempre abajo de Jesucristo. Entonces, ¿de qué problema hablamos? ¿No? Ahí está el punto. Seguro, o lo mismo el sínodo de la sinodalidad, que tanta confusión ha generado, ¿sí? Que es como
sínodo viene de reunión para discutir. O sea, el sínodo de la discusión sobre la discutibilidad. O sea, es... Entonces, si quieren evitar la confusión, ¿van a empezar por aquí? ¿O esto es un pretexto, una excusa, ¿sí? Para, de alguna manera, y como no lo pueden negar ni prohibir, dicen, no, bueno, usamos unas palabras de prudencia, no es conveniente, sino oportuno, pero no hay una prohibición, claro, ya no se podía ir tan lejos, ¿sí? Sí. Pero Juan realmente, Carlos, sí. sí, Juan padre, Carlos, bueno, nos queda un minutito, pero te dejo lo último, concluir. Sí, sí, te dejo concluir gracias, y hagamos una cosa. Este tema lo podemos continuar igual, ¿no? sí. Después por privado te mando un mensajito para ver cuándo volvés por acá y hacemos algo común a tu canal y al mío, ¿no? Pero Va a dale, ser un decir, gusto. Lo último que digo, sí, es adelante. interesante que noten que las notas a pie de página son bastante buenas y justamente porque están a pie de página nadie o muy poca gente los va a ver. Por ejemplo, en el punto 31, 32, 33, en el punto 33 se dice claramente que bajo el pontificado de San Pío X el título de corredentor aparece en documentos de la Sagrada Congregación de Ritos y 2 del Santo Oficio. ¿Sí? Miren, ahí puse la palabra corredentora, fíjense todas las veces que aparece. En el punto 32 hay todo un desarrollo teológico enorme de cómo se entiende la corredención. ¿Sí? Que si no se hubiese explicado, esto no lo tendríamos. En fin, también vayan a leer las notas a pie de página. Padre, muchas gracias y un No. saludo, un abrazo para usted y un saludo para toda la audiencia. No, muchísimas gracias, Juan Carlos. Y bueno, valió la pena darte tiempo de protestantes, como yo les llamo, ¿no? Porque acá en este canal a los católicos les doy hasta 20 minutos y a los protestantes hasta 45, porque bueno, es para formar a los católicos. Lo mismo si son judíos, si son ateos. Al que no es católico le doy más tiempo. El objetivo es formar a los católicos, ciertamente, ¿no? Pero con ellos a veces es necesario más tiempo por razones obvias, porque ellos no aceptan todo lo que nosotros aceptamos y bueno, conversando con ellos formo los católicos. Pero bueno, te di tiempo de protestante y directamente te quería saludar antes de que te fueras, pero parece que te fuiste sin que te pueda saludar. Bueno, Juan Carlos, cualquier cosa lo que vamos a hacer es, te mando por interno un mensajito y directamente nos ponemos de acuerdo para la segunda parte de este vivo, ¿no? Bueno, si te gustó el video, por favor ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.